Hoy vamos a hablar, muchachos, de el infierno. Dice, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces yo les dije el domingo pasado que les iba a hablar de esto, les dije, ¿sí? Y créanme que yo intenté no hacerlo, como cambiarlo, pero no. Dios dice que los cobardes no van a tener, tocaba hacerlo. De todas formas, muchachos, fuera hoy o otro domingo, eso íbamos a tener que darlo, porque un predicador tiene la responsabilidad delante de Dios de predicar toda su palabra, toda. Ahora miren, yo preferiría personalmente que esta enseñanza no estuviera acá. Desearía de todo corazón que no hubiera ningún infierno, que los pecadores que nunca se arrepintieron, que los cristianos que nunca tomaron la vida cristiana en serio, sencillamente murieran y desaparecieran. Yo desearía eso. Pero lamentablemente para millones de personas el infierno es un lugar real y tan terrible que honestamente no hay palabras para poder describirlo. Ahora, los que llevamos acá los meses que llevamos acá, saben que yo soy un amante del amor de Dios. Yo les hablo del amor de Dios y les hablo con mucha claridad, pero saben que, muchachos, yo creo que se tiene que hablar con mucha más claridad de algo que representa un riesgo para nosotros. Por ejemplo, si ustedes supieran que hoy va a ocurrir una catástrofe en Bogotá y que ustedes y sus familias están en riesgo, están en peligro, y de repente llega a su casa un delegado de la alcaldía y les va a dar información acerca de cómo salir victoriosos o bien de esa catástrofe, miren, ustedes no aceptarían que esa persona les hablara con rodeos o vacilando. No sé, le dirían, no, hermano, dígame qué es lo que tengo que hacer, hablen claro, si esto es importante, díganos. Cuando hay un peligro, entre más claro y directo se hable, mejor. Un predicador dijo una vez, si yo veo que aquella casa se está incendiando, ¿creen ustedes que me quedaría inmóvil diciendo, me parece que allá se está desarrollando una operación de combustión? No, dijo él, yo gritaría, fuego, fuego, y entonces todo el mundo entendería lo que estoy diciendo. Entonces miren, querida iglesia, yo soy como el delegado hoy y les voy a hablar directo, les voy a hablar claro. Si llegan a sentir miedo, si llegan a sentir terror, si no pueden dormir, no me voy a disculpar por eso, porque ustedes quieren en el fondo de su corazón que sobre esto, si es tan importante y si es real, se les hable claro. Yo creo honestamente que hay muchos en el infierno maldiciendo a sus pastores, diciéndoles, maldito, ¿por qué nunca me predicó la verdad? ¿Por qué nunca me dijo lo terrible que sería esto? Si usted me hubiera dicho que esto era así terrible, yo hubiera corrido a los brazos de Jesús, pero ya no tengo oportunidad. Entonces yo digo, que el Señor me libre de ese mal. Entonces este tema lo voy a abordar desde 4 ángulos. Desde el punto de vista científico, voy a hablar de la realidad de la existencia del infierno. Desde la perspectiva de nuestro Dios, de nuestro Señor, voy a hablar de por qué existe el infierno, cómo se creó, cuándo se creó y para quién se creó. Desde el punto de vista de Jesús, voy a hablar de por qué, a pesar de ser un lugar tan terrible, sin embargo es necesario y justo que muchos vayan allá. Y finalmente voy a hablar del infierno desde nuestro punto de vista. Entonces, el primer punto es el infierno desde el punto de vista científico. Entonces, para empezar, voy a decirles algo, muchachos. Muchos creen que la Biblia es como un bonito libro de historias, pero no. La Biblia tiene precisión científica. O sea, hay cosas en la Biblia que fueron mencionadas allí, antes de que los científicos las descubrieran. ¿Saben por qué? Porque la Biblia fue inspirada por un espíritu superior a nosotros.
que lo conocía todo, que sabía cosas de ese mundo antes de que fueran descubiertas. Entonces vamos a hablar de una, la redondez de la Tierra. Hasta hace unos 500 años, y si no es por ahí unos mechudos ahorita que todavía creen que la Tierra es plana, hasta hace unos 500 años aproximadamente todavía se discutía si la Tierra era redonda. Existían teorías, por supuesto, pero fue hasta 1492, eso lo aprendimos en el colegio, que Cristóbal Colón, un virrey financiado por la corona española, traería la primera prueba de que la Tierra era redonda. La prueba se basó en que cuando usted se para en el mar, los que han ido, ven que hay una línea así. Entonces las personas pensaban que si iban para allá se iban a caer porque ese era el borde de la Tierra. Curiosamente lo que hizo Cristóbal Colón fue darle la vuelta, o sea, no se cayó. Esa fue la prueba de que la Tierra era redonda. Sin embargo, unos 765 años antes de Cristo, es decir, más o menos unos 1300, 1400 años antes de que se realizaran esos viajes, Isaías escribió esto: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Pero hay más, unos 1300 años antes de Cristo, es decir, aproximadamente 1800 años antes de que se realizaran esos viajes, Moisés, hablando de la creación, escribió esto: Entonces dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la bóveda y la llamó cielo. La definición de bóveda se la voy a decir: estructura de una construcción con forma curva. Es decir, Moisés dijo que había creado una tierra circular, que Dios había creado una tierra circular, no plana. La pregunta aquí es: ¿cómo hicieron ellos para saber esto? Si fue hasta 1519 que se obtuvo la primera prueba científica de que la Tierra era redonda. ¿Cómo hicieron ellos para saber tantos años antes de eso? O sea, ¿cómo hizo Isaías para decir sin vacilar esto, el círculo de la Tierra? ¿Cómo hizo? Otro dato científico: la Tierra está sostenida sobre la nada. Actualmente nosotros sabemos eso porque hemos visto fotos satelitales. Pero ustedes se reirían al saber lo que creían las culturas antiguas. Aquí están los chinos, los hindús y algunos pueblos indígenas de América. ¿Ellos qué creían? Ellos creían que la Tierra estaba en un mar cósmico, luego había una tortuga, luego había unos elefantes y finalmente los elefantes sostenían la Tierra. Eso, puede buscarlo donde quieran en internet. Ellos creían eso. Ahora, los Vedas no creían esa tontería. Ellos creían que la Tierra estaba sostenida por estos 12 pilares. Vean, ahí la del plano. Si usted navega hacia allá, se cae. ¿Sí? Pero los griegos eran más inteligentes. Ellos decían: no, yo qué voy a creer en eso. Ellos creían en Don Atlas. Ahí está él, sosteniendo la Tierra. Lo chistoso era que ellos pensaban que cuando la Tierra temblaba era porque a él se cansaba, entonces le tocaba cambiarla de brazo. Y esa era la ciencia de entonces. Pero hubo alguien que tuvo una teoría más, se me está dando, una teoría más loca, una teoría absurda, y ese fue Job. Él dijo: Dios extendió el cielo sobre el vacío y colgó la tierra sobre la nada. ¿Listo, presidente? ¿Saben ustedes lo que pensarían los científicos de esa época si Job llega y les dice: no, la tierra está suspendida sobre la nada? O sea, pensarían que este man está loco. ¿Y saben qué? El libro de Job es probablemente la obra literaria más antigua que el hombre haya conocido. Se cree que se escribió antes de Génesis. La pregunta es: ¿cómo pudo Job saber que la tierra estaba sostenida sobre la nada en una época donde no había ciencia ni tecnología? ¿Cómo pudo él decir: él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra? Es que de hecho, colgar la tierra sobre la nada es absurdo leerlo, pero eso es una realidad.
Entonces son pruebas científicas que están en este libro llamado Biblia. El problema que tenemos aquí es que la misma Biblia que predijo que la tierra era redonda y que estaba colgada sobre la nada, dice que hay un lugar terrible llamado infierno. Y así como era una locura en esas épocas pensar que la tierra estaba sostenida sobre la nada y que era redonda, así mismo para hoy, actualmente, muchos creen que la realidad del infierno es una tontería, que es una bobada, que después de la muerte no hay nada. Ahora, hace unos 10 o 15 años más o menos, empezó a circular un sonido que se viralizó por internet llamado Voces desde el infierno. Muchas personas que lo oyeron se volvieron personas de fe, pero otros dijeron, no, eso es una leyenda urbana, eso fue elaborado, eso no existe. Ahora, si no tuviéramos ese audio, supongamos que ese audio es mentira, que no es verdad, ¿sabe? Jesús habló de los sonidos del infierno y él dijo que en ese lugar se oía lloro, rechinar de dientes y ayes, es decir, ay. El solo sonido, como lo describe Jesús, es aterrador. Si una persona pudiera estar en el infierno sin sentir ningún dolor, solamente que fuera condenada a oír, les aseguro que no pasaría mucho tiempo en que esa persona se apretara la cabeza y quisiera reventarse los oídos, porque los chillidos, el rechinar de los dientes y los quejidos y los gritos de esas millones de personas atormentadas lo llevarían a una desesperación que no tiene nombre. Si ustedes los desesperan sus propios hijos, imagínense estar allá. Ahora, un estudio dirigido por la Organización Nacional Francesa de Investigación, la organización científica SEA, descubrió que el centro de la Tierra se compone principalmente de una esfera de hierro líquido a temperaturas superiores a los 4000 grados Celsius o centígrados. Ellos afirman que bajo esas condiciones el hierro, o sea, dicen ellos, el hierro es tan líquido como el agua, imagínense. Entonces tengan esa imagen ahí. Ahora, dentro de las ciencias forenses, estamos hablando desde el infierno, desde el punto de vista científico, lo que hay. Dentro de las ciencias forenses se considera como prueba válida el testimonio de las personas, más aún si son testigos oculares, es decir, que ellos vieron. Y lo que le da más credibilidad es que si hubo un testigo ocular acá y otro acá, y los dos se reúnen y cuentan, y hay coherencia entre lo que ellos dicen, ese testimonio legalmente se avala como una prueba real. Voy a decirle a Andresillo que ponga el de Javier Vanegas. La historia de este hombre le ha dado la vuelta al mundo, llegó hasta History Channel y se le conoce como el Lázaro de Corabastos. Es un caso sin explicación científica porque duró 45 minutos muerto debido a una puñalada que le dieron en el corazón. Andresillo, reproducción. Bogotá, Colombia, 20 de octubre 2013. Javier Vanegas ingresó en el almacén de Corabastos en donde trabajaba, pero lo que Javier no sabía es que estaba a punto de morir. El Lázaro de Corabastos es uno de los casos más enigmáticos de la historia de Colombia. Javier Vanegas tuvo un altercado con una mujer del mercado y recibió una puñalada en el pecho, justo a la altura del corazón. Cuando me ingresan a la sala de cirugía, llega el doctor Ramírez, me corta con el bisturí. Quedé dormido, es lo último que me acuerdo. Sin embargo, Javier Vanegas no estaba dormido, estaba muerto. El cuerpo de Javier Vanegas estaba muerto. Incluso el corazón se dilató y se mostró cadavérico. Le abrieron el pecho, corrieron el esternón y sacaron el corazón. Y el doctor Miguel Ramírez hizo algo que pocas veces se hace, que con sus propias manos le hizo un masaje cardíaco. Hasta que al final, en el minuto 46, se despertó Javier Vanegas. Es uno de los pocos casos de resucitación de ese tipo en la historia del mundo. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Javier Vanegas. ¿Cuántos años tienes? Tengo 39, 3 hijos. ¿Ya te quieres ir? Sí. Pero me alegra mucho que esté muy bien. Javier Vanegas, cuando resucitó, los médicos piensan que va a tener problemas neuronales y piensan que este señor va a quedar tal vez como un vegetal, porque es muy común que esto suceda. Lo raro es que a los pocos minutos, Javier Vanegas, cuando despierta, habla. Y lo primero que dijo es, vengo del cielo. Sucede algo maravilloso en mi vida, sea en mi ser, algo sobrenatural, no sé, cuando entra el Mesías y él me coge de la mano. Nos empezamos a dirigir a una montaña en forma de caracol. Cuando algo maravilloso aparece, el paraíso. En ese momento la felicidad mía era quedarme ahí, sí, pero el Mesías, él me traducía, así apretándome la mano, él me traducía que no era el momento de yo quedarme ahí, porque yo tenía que venir aquí a la tierra a compartir esa visión que Dios me estaba dando. Problemas neurológicos, como usted mismo lo ha dicho, ¿qué explicación da usted médicamente?
Pues yo soy médico especialista y tengo que creer en la ciencia, ¿no? Yo realmente no le encuentro una explicación científica porque el corazón de Javier se dilató. Era un corazón muerto, ¿no? Era un cadáver. Sí, realmente tengo que admitir que aquí hubo algo extraacadémico, algo extracientífico, que no nos hemos podido explicar por qué pasó con Javier. Y le puedo complementar esto de la siguiente forma. Los cirujanos del hospital de Kennedy discutimos el caso y decidimos replicar la experiencia de Javier. Allá llegan muchas heridas de corazón, los médicos han tratado de hacer la misma experiencia, el paciente hace paro y siguen trabajando y ningún paciente ha sobrevivido. O sea, lo que quiero decir es que el caso de Javier es un caso que vale la pena destacar, que no tiene una explicación académica y científica y donde uno pudiera estar hablando de lo que se llama un milagro. Y seguimos subiendo la montaña en forma de caracol. Seguimos subiendo. Antes de llegar a la cima de la montaña, ya se sentía algo como muy desagradable. Desagradable porque olía a azufre, a cal. Cuando llegamos allá, entonces se veía como una meseta, como Bogotá, una meseta, donde se veía el cal así hervir, como cuando un volcán va a hacer erupción así, la lava así. Y se veían las almas totalmente consumidas por el fuego, donde solo se les veía el rostro. Y esta parte de la mano derecha por encima del fuego. Cuando llegamos arriba veo el infierno, algo asombroso. Resulta que en el infierno había gente mala, porque yo anteriormente era también muy pesado, andaba con gente mala. Muchas bandas bravas de Patio Bonito consumidos en las llamas de eso y en el cal de todo eso. Y apenas hacían que ayúdeme. Se le veían estos dedos así, esta mano, la muñeca para arriba. Y un pedacito en la cara así. Doctor, y como médico, ¿usted cómo explica esas visiones? Hay muchos que hablan de que son falta de oxígeno en el cerebro y otros dicen que es por el estrés que vive el cuerpo, ¿no? En el momento en que está falleciendo o sin oxígeno. ¿Qué piensa usted como médico de por qué se dan estas visiones? Que fue una vivencia real, que realmente pues hay algo de más allá, y allá estuvo Javier, y pues vino aquí a contarnos esa vivencia. No hay, todas esas teorías que usted dice las han explicado suficientemente diferentes tipos de especialistas, neurólogos, intensivistas, pero hay algo importante, es que en el caso de Javier trataron de decir que él estaba contando la Divina Comedia. Yo intenté leer la Divina Comedia y es difícil de leer, no creo que Javier hubiera leído la Divina Comedia, y hay algo en lo cual yo puedo dar fe, es que en el momento en que se le hizo la extubación a Javier, el caso era muy mediático. Inmediatamente tuvo una entrevista en RCN y la vivencia que hoy nos cuenta Javier es la misma vivencia que está contando hace 7 o 8 años cuando fue extubado inmediatamente en la unidad de cuidado intensivo. Pero el testimonio más terrible es el de Mauricio Avendaño. Él mismo cuenta a este muchacho que se volvió un violador de niñas a las que les daba bazuco en el Bronx de Bogotá y les hacía de todo. Asesinó por robar una moto. Un día un carro lo atropelló y el otro le pasó por encima destrozándole el rostro y las entrañas. Miren. Mi nombre es César Barrera, soy cirujano plástico, soy egresado de la Universidad del Bosque y trabajo en el Hospital Tunal y en mi práctica privada. A Mauricio lo conocimos una vez ya él había ingresado y se habían recibido sus primeros cuidados, manejo de urgencia, y ahí pues ya empiezan a destinar a las otras especialidades. Mauricio tenía un politraumatismo bastante grande, sobre todo en la parte facial y en el miembro inferior izquierdo. Cuando él ingresa, pues ingresa inconsciente, con un trauma craneoencefálico importante. El estado de Mauricio fue un estado bastante crítico, con un pronóstico reservado. La gravedad de todas las lesiones que tenía, el traumatismo tan severo que tenía a nivel de distintos órganos, pues hacían pensar que el pronóstico no era muy bueno. Bueno, yo les cuento que esto para mí es algo increíble porque en primer lugar yo sigo muy ateo. Ese es el primer lugar que yo sigo muy ateo, nunca he buscado iglesia, nunca he buscado a Dios, nunca busqué, ahora sí. Porque como le parece que yo resulta de que el accidente mío pasó de que un carro me tomó y otro me pasó por encima. Y entonces a mí me recogió una ambulancia y me llevaron totalmente en coma, destrozado la cara, destrozado todo por dentro, el pie no lo había vuelto nada porque mire que estoy hasta sin el pie. Y entonces yo entré que estaba en coma total, estaba con vía artificial, respirando por una vía artificial acá en el pescuezo. Entonces llegué yo y yo entonces lo primero que era invocar a Dios, como todos los que ustedes ya eran invocando a Dios. Pero yo no pensé que la cosa era tan atroz que me iba a pasar todo lo que me iba a suceder. Cuando yo empiezo a pasar los primeros pasos, lo primero que pasa es de que empiezo mi recuerdo en mi mente de que cuando violaba a las niñas. Me llega mi recuerdo porque cuando yo me acuerdo que uno todo drogado, 3, 4 días, se despertaba y veía a las niñas ya tiradas, ya dormiditas de tanto volteo. Sentía esa cosa que me iba batiendo así hasta salir de la boca, yo botando sangre, o sea, destrozándome todo. Y los recuerdos míos de cuando por diario esas niñas. Pues ahí de uno se tenía la imagen por qué estabas ahí. ¿Por qué estaba ahí? Y me cogía ese animal y con las patas le daba a uno en la cabeza que usted botaba sangre, uno no sabía si le estaba destrozando el cráneo, usted lo único que sentía era dolor y dolor, y con el hocico le arrancaba uno como los pedazos de piel a uno. Y uno a los gritos, que Dios, perdóname, porque ya usted ya empieza la clemencia a Dios. Usted ya no dice que familia acá, que se acuerde nada, usted solo es clemencia, Dios, perdóname, me lleve, o sea, solo es pide la muerte. Nos meten por allá 1000 o 2000 en un área que es un agua, pero con aceite. Y nos meten allá, pero ya el sufrimiento ya se sentía, y los aladríos de la gente, usted escuchaba aladríos que nunca en la vida lo escuchado en la tierra, unos aladríos como si la gente estuviera sufriendo y torturas totalmente. Y ya nos meten allá, y entonces nos colocan como una red, y usted apenas podía sacar los chiquitos, pero no era agua, porque yo me acuerdo que me que era como un aceite. Entonces huelía mucho a azufre, muchísimo azufre. Ahí era cuando ya decía uno, no estoy muerto, estoy pagando Dios, y ya entonces usted empieza a clamar a Dios, a pedir a Dios que lo perdone, y usted a pedir y a clamar a Dios y a clamar. Y entonces ya me meto yo debajo a nadar, y tocaba el suelo y todo, y volvía y salía yo y nadaba y encontraba a otros seres humanos ahí nadando y en la lucha, y volvía a salir uno a respirar. Cuando menos pensaba usted que eso estaba empezando a calentar, lo que sí no sé por qué estoy allá, porque yo lo único que me acuerdo de que pasé y me tuve la mente de la violación fue el robo y de la
y de la niña. ¿Eso no fue cuando recordó lo del robo? Lo del robo también me acordé, a ustedes les termino de contar la calentura ya. Entonces empieza a hervir eso y uno a gritar a ladridos y usted sentir que está quemándose, como cuando empieza una olla a calentar y empieza a hervir. Usted empieza a tibiar y empieza a calentar y uno empieza a gritar como si fuera, sin, ¿cómo se dice? Sin sosiego alguno, sin totalmente sosiego, porque usted a los gritos y viendo eso, otra vez salía cuando me cosa lo de las manos. Veía que cogían al ser humano, lo cogían y lo llevaban así, no sé por qué uno va en esa pose. Y como no voluntad no puede bajar los brazos, nada, usted no así. puede nada, pero usted le toca primero ver cómo le están aplastando y mochando las manos a otros. Cuando yo ahí me recuerdo, porque yo cuando estuve en, no sé si verían el otro programa que conté que robé motos, vi el recuerdo de un recuerdo que yo le me tocó darle 2 tiros a un muchacho con un trabuco de 2 tiros, porque el muchacho no quería entregar la moto, y entonces yo como que no sé si se lo tiene el estómago, se lo tiene los pies, porque nosotros les tiramos siempre a los pies, o que no se me entiende, pero ese día no, yo vi exactamente cuando el muchacho cayó al piso, y vi como a los hijos llorando en un comedor, y ahí me metieron a mí allá. O sea, ese era el castigo para los ladrones. Ese era como el castigo para los ladrones, porque me metieron a mí cuando siento yo, me miro yo, sin muchos echando chorros de sangre, y yo a los gritos, Dios, pero un dolor que usted no se imagina, una cosa atroz, grite, yo la mente, veía gente partida saliéndose las tripas a los gritos, no sé por qué lo veía yo con mis ojos y yo con mi lamento gritando, y veía gente, me tocó ver gente muy joven, así con, yo no sé, con las tripas afuera revolcándose los dolores, y yo con el mocho gritando por la noche de las manos, y ahí me pasaron a un cuarto, esa cámara empezaba usted bien, cuando usted empieza a sentir la temperatura que empieza a calentar, y usted empieza, ay Dios mío, perdóneme, pero es que usted ya, como que usted ya sabe que está pagando, porque usted ya solamente es pídale plegar a Dios, que se lo lleve a descansar, que lo perdone, que lo lleve a descansar, que lo deje tomar agua, que lo deje siquiera remojarse los labios con agua, porque en el agua usted la sequía, usted no tiene agua, usted no tiene nada, usted desesperado, Dios, siquiera déjeme tocar agua, déjeme agua, y empieza uno a hervir, ustedes no me van a creer que yo me tocó bien, usted empieza a brotarse la carne, empieza a quemarse, o sea, como si fuera un horno quemándolo, usted empieza a tracking, y usted quemándose, yo imagínese que gritos los que meten, allá solo se escuchan alaridos, unos gritos que acá no tienen cuando se llaman. Sí, porque imagínate los gritos, y con unos gusanos que le salía, les entraba, y a mí me empezó a entrar, y en ese momento me sacaron, yo tuve como 7 gusanos que sacaban la cabeza, como decir, y yo los cogí y les hacía así, esos animales ni nada, como un caucho, y volvían y se entraban, y me tocaba ver, no yo, sino a los otros, llenísimos de gusanos de Como rotos. dice la palabra, ¿no? El fuego que nunca apaga y el gusano que nunca muere. Llenos de rotos, la cara ustedes si vieron rotos así como si esos animales se los comieran y salían así, se veía hasta simplemente salía la cabeza roja de ese animal y se le metía. Y yo gritaba, yo le pedía a Dios, cuando menos pensé que era una parte que fue muy atroz, que escuchaba usted unos alaridos. Pero era como un alarido temeroso y todo el mundo corría, como que los que ya estaban allá ya sabían quién era y decían que era el sellador, y todo el mundo era corra y corra. Cuando escuchaba uno era como un gallinazo, como un pájaro, pero grande, como un murciélago volando encima de nosotros. Cuando yo me alcanzo a verlo parar en una plancha, paró, aterrizó ese animal con unos gemidos aterradores y abre las manos y se ve como un murciélago. Las manos aquí eran rojísimas y lo que era la cara. Rojo, no tenía que nada, pero era como un demonio, y como no era un tenedor, sino era un chuzo así larguísimo, que tenía su metro, y con ese chuzo cogía 2 y 3 y le saltaba 2 y 3, y los tiraba a la candela, como si nosotros estar aquí acá en algo alto y acabado candela, y usted como eso algo inexplicable, pero en todo caso me tocó verlo así en carne propia. Otra cosa que me tocó exactamente fue cuando uno murmura, que también me tocó cuando uno murmura el prójimo y eso, me tocaba, me llenaba la boca, y me sacaba la boca, salía de mi boca, era como unas babosas, una tras otra, iban saliendo, cuando blasfemaba, como que uno decía malas palabras, que insultaba más que todo, yo que me acuerdo que insultaba a mis hermanos, me salía mucha como babosas, pero como si las estuviera reproduciendo yo por mi boca. También cuando la lengua, le sacaba la lengua a uno, yo no sé si la lengua a uno es tan larga que la fuerza de esa mano que le metía a uno a sacarle la lengua se la sacaba así y se la arrancaban a uno, y uno quedaba así botando sangre con el dolor, que usted no se moría. No más, la verdad que usted no se moría, usted era borrado en sangre, borrado en todo, usted no se moría, pero los dolores, haga de cuenta, aterradores, porque los dolores que yo tuve después de toda mi cirugía no son comparables a los dolores que tuve, no son comparables. Ahora, como les dije, diversos estudios han permitido conocer que el centro de la Tierra está compuesto por una esfera de hierro líquida cuya temperatura es superior a los 4000 grados centígrados. Pero resulta que la mayoría de testimonios que como Mauricio y como este señor Vanegas dicen que fueron llevados al infierno, muchos de ellos cuentan que pudieron ver que ese lugar estaba en el centro de la Tierra. Entonces tenemos la ciencia, los testimonios de estas personas que señalan un lugar terrible en el centro de la Tierra. Pero curiosamente hay un versículo que dice esto: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, Jesús dice que Él iba a estar unos días no sobre la tierra, dentro de la tierra. La pregunta es, ¿y haciendo qué? ¿Qué tenía que hacer allá? Yo creo, muchachos, que la respuesta nos las da Pedro en el siguiente versículo. Él dice: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarles a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Ojo con esto: por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, no seres humanos. En su Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los tiempos de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Mi hipótesis es sencilla. Si Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra,
estuvo predicándole a estos espíritus que estaban encarcelados. Y tenga esa palabra encarcelados acá. Es decir, la ciencia dice que hay un lugar hirviendo en el centro de la tierra, no dice que es el infierno. Muchos testigos que fueron al infierno, y yo creo eso, creo que ningún pastor, honestamente maduro, pensaría que no. De hecho, tenemos un referente llamado John Bunyan, que escribió hace muchos años un libro llamado El Progreso del Peregrino, y él mismo cuenta que él fue y que habló con los ateos, y que cada vez que una persona leía un libro de un ateo, a ellos les daban más duro. Entonces esos testimonios para mí son reales. Pero además tenemos a Jesús, que fue, dice la Biblia, el corazón de la tierra, donde habían muertos de la antigüedad encarcelados, a los cuales, dijo Pedro, Jesús les predicó. Entonces tenemos todo este material apuntando a un lugar terrible. Yo no le digo que crea científicamente, yo le dejo esto ahí, usted examínelo y tome conclusiones. Pero tenemos la ciencia diciendo, tenemos testigos, tenemos a Jesús, tenemos a Pedro, tenemos la palabra de Dios. O sea, son demasiadas cosas para omitirlas. Entonces, para terminar este punto, una de las cosas más impresionantes es la coherencia que existe en lo que cuentan aquellos que Dios ha permitido que vean el infierno. Hay testimonios de asiáticos, judíos, indios, europeos, ingleses, norteamericanos, mexicanos, colombianos, etc. Y parece que todos se hubieran puesto de acuerdo para decir lo que nos dicen. Hay una coherencia tal que se podría sacar un libro llamado Testimonios del Infierno, y les aseguro que será un bestseller. Un documental entrevistando a todas esas personas de todas las partes del mundo. Por ejemplo, unos dicen, había secciones, otros los llaman habitaciones, otros les llaman áreas, otros cuevas, otros divisiones. En términos generales es lo mismo. El infierno está dividido por secciones. Y otra cosa impresionante es que esos testimonios son coherentes con lo que la Biblia dice. Mire, cada cosa que yo he oído de una persona que dice que fue al infierno y que lo habla en medio de lágrimas, cada vez que dicen, no, yo oí esto, mire, de una vez mi mente lo asocia con un versículo bíblico. Por ejemplo, volviendo a las secciones del infierno, Pablo dijo que los espíritus de los hombres del tiempo de Noé estaban ¿qué? Encarcelados. Es decir, que habían secciones en el infierno, no todos ahí, encarcelados. Y los testimonios de las personas que vieron el infierno dicen que los mentirosos estaban en una parte, que los violadores estaban en otra parte, que los asesinos estaban en otra parte, y que eran atormentados por demonios según lo que hubieran hecho. Y oiga esto, este versículo, Judas 1:6. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron sus moradas legítimas, ojo con eso, los ha guardado en prisiones bajo tinieblas para el juicio del gran día. Yo no sé si ustedes notan una coherencia en esto. Entonces tenemos prisiones, demonios en esas prisiones y almas en esas prisiones, y personas que dicen que había seres humanos en cada una de esas prisiones. En conclusión, desde mi punto de vista, cada uno en el infierno ocupará la cárcel del demonio al cual le haya servido en esta tierra. La ocupará para ser terriblemente atormentado por ese demonio. Por eso es que Mauricio Avendaño, ese violador, él decía, mire, me metieron una parte, me hicieron de todo. Después me sacaron y me cogieron donde los que roban. Y me despichaban las manos y me las cortaban y me volvía a salir. Entonces hay evidencia desde mi punto de vista científica y testimonial de un lugar terrible. Así concluyo este punto. 2. ¿Cómo, dónde, por qué y para quién se creó ese lugar? Entonces, bueno, yo creo que hay un texto en la Biblia que nos puede dar mucha luz para responder la mayoría de todas estas preguntas. Voy a leerlo, ustedes solamente escúchenlo porque no va a estar ahí. Está en Ezequiel 28:14 y dice esto: fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo quise. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, eras santo, perfecto, hasta que la maldad halló cabida en ti.
por la abundancia de tu comercio, o sea, era una persona un ser muy popular en el cielo, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti fuego que te devorará. A la vista de todos los que te admiran, te eché por tierra y te reduje a cenizas. Al verte han quedado espantadas todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible. Entonces, muchachos, yo no puedo leer este pasaje sin ver al diablo desde sus inicios hasta su final. En otra ocasión estudiamos con detenimiento esto, pero miren, muchos dicen que Dios se está dirigiendo al rey de Tiro. No, Dios está hablándole al espíritu que gobernaba a ese rey y a esa nación, que era el propio Satanás. Lo llaman querubín protector. Le recuerda que él era un ser celestial y que además habitaba en el santo monte de Dios, pero que debido a que puso su mirada en su propia gloria, en su propio esplendor, en su majestuosidad, se empezó ¿a qué? A corromper. Luego ese Satanás, luego Dios lo expulsa de su reino, y hay algo que me llama la atención, esa parte que dice: hice salir de ti un fuego que te devorará en el futuro. Entonces, ¿cuándo se creó el infierno? Se creó mucho antes de la creación del mundo, antes de que el ser humano existiera, en una pelea que tuvieron por allá. Suena chistoso, pero pues así es. ¿Cómo se creó? El infierno no se creó como parte del plan de Dios, sino que fue una consecuencia que creció en las entrañas de Satanás. No fue que Dios lo creó. El versículo dice: hice salir de ti fuego que te devorará. Es decir, esa rebeldía que ese querubín dejó entrar en su corazón, dentro de él, ese orgullo, esa maldad, esa vanagloria, esa era una inmundicia dentro de él. Es decir, el infierno se creó ¿en dónde? En las entrañas de Satanás, como una consecuencia de su rebeldía contra Dios. Noten que dice, no dice, creé fuego dentro de ti. ¿Qué dice? Hice salir. O sea, el fuego que ya estaba ahí. Es decir, ya había fuego dentro de ese querubín. Él mismo lo incendió a tal punto que será devorado por esa misma llama terrible que él mismo prendió dentro de sí, como un pequeño pecado que al final termina devorando a un hombre, como el hombre que toma una cerveza y después termina borracho, porque va creciendo. Eso fue lo que le pasó a él. Ese fue el primer cáncer de la humanidad. Empezó ahí y se hizo grande, hizo metástasis hasta que brotó finalmente. Entonces, ¿creó Dios el infierno? No lo creó. Salió de Satanás, una consecuencia de su pecado. ¿Por qué se creó? ¿Por qué nació? Fue consecuencia nacida de las entrañas de Satanás debido a su rebeldía con Dios. Ahora, ¿para quién es el infierno? Claramente dice que nació dentro de Satanás y que lo devorará a él mismo. Pero el problema es que Satanás, muchachos, ya tenía todo un ejército de ángeles que se rebelaron. Él no iba a hacerlo solo. Miren lo que dice Job 4:18, el mismo que vio la tierra sostenida sobre la nada. Él dice: Dios notó necedad en sus ángeles. O sea, ahora sí dicen, ¿pero por qué? Miren, muchachos, toda creación de Dios tiene libertad. Los ángeles pueden irse. El hijo pródigo si quería, podía irse a la casa de su papá. Nadie es esclavo de Dios, ninguno. Mateo 25:41 dice que Jesús separará a los justos de los pecadores
unos a la izquierda y otros a la derecha, y que luego le dirá a estos, miren para quién se creó el infierno. Luego les dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado, no creado, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, ¿para quién era el infierno? Para los demonios y para Satanás que se rebeló. No es para nosotros. Y esa tiene que ser una buena noticia. Entonces, así termino mi segundo punto. Ya vamos a terminar, creo que me moriré. Tercero, el infierno desde el punto de vista de Jesús. ¿Por qué es necesario y justo que muchos vayan allá? Entonces, lo primero que voy a decir, muchachos, es que Dios es justo. Dios es justo, muchachos. Y si castigó la rebeldía de sus ángeles, Él tenía que castigar también la rebeldía de los seres humanos. ¿No sería justo con sus ángeles que pecaron y fueron castigados, que los hombres pecaran y no fueran castigados? Pregunto, ¿sería justo? No sería justo. Y Dios es justo. Y como es justo, tampoco podía medir a los ángeles que pecaron y a los hombres que pecaron con la misma regla. No sería justo. ¿Por qué piensan que no es justo? ¿Por qué? Muchachos, porque los ángeles sí vieron a Dios. Ya estaban en el cielo, ya conocían por vista el reino de Dios. Los seres humanos no. Nosotros andamos por fe. Entonces, ¿era justo que los castigaran todos? Sí, porque todos pecaron. Pero, ¿era justo que los castigara de la misma manera? No, porque unos eran ángeles y otros eran seres humanos. Había una gran diferencia, y hay una gran diferencia entre ángeles y hombres. Entonces, la primera decisión que Dios tomó en base a su justicia fue esta, Judas 3:4. Dice Dios, la primera es, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Sí me van a entender? Él no que no los perdonó. Ustedes tenían que haberlo hecho mejor porque ustedes ya me vieron. Entonces no los voy a perdonar. Con el ser humano fue menos severo. Él dijo, tengo que castigarlos porque han pecado contra mí. Pero voy a hacer algo. En una decisión de amor, mandó a su hijo y le dijo, hijo, deja que mi justicia caiga sobre ti. Toma todos los pecados de todos los hombres y recibe tú el castigo, así ellos ya no tendrán culpa de nada. Ahora, siguiendo el tema de la justicia, Jesús bajó a este mundo. Nadie puede negar los libros de historia, no habla la Biblia, habla un libro de historia, dice antes de Cristo, después de Cristo. Punto. Suficientes pruebas para que sepan que Él vino a esta tierra. Bajó a este mundo, pagó un precio muy alto, terrible. Miren, Él que odiaba el pecado, le tocaba meterse dentro de su cuerpo cada cosa asquerosa que hemos hecho, cada acto horrible. Miren, yo no soportaría, muchachos, Dios perdóname, pero yo no soporto a los violadores. No me imagino estar en el cuerpo de un violador. Debe ser una cosa asquerosa, asquerosa. Pero Jesús le tocó cargar dentro de su cuerpo cada violación, cada grosería. Él que no soportaba el pecado, se untó de toda esa suciedad para que el castigo de Dios cayera sobre él. Lo avergonzaron en una cruz, se burlaron de él, lo escupieron, le arrancaron la barba a pedazos. Todo para que los hombres pudieran ser perdonados por Dios. Jesús pagó un precio muy alto para abrirle el cielo a los seres humanos. Pagó un precio muy alto por la salvación de las personas. Entonces, lo más justo con Jesús es que los que lo despreciaron, los que despreciaron ese sacrificio, los que no les importó, los que les importó 5 lo que Él hizo, los que nunca lo vieron con seriedad, los que nunca creyeron en Él, los que se burlaron de Él y nunca aceptaron ese sacrificio, terminen en ese lugar que nunca fue para ellos. Es justo con Él. Es justo con Él que esas personas estén allá, porque no valoraron
lo que Él hizo. Mire, Jesús no solo fue un hombre inocente, fue un hombre perfecto, lleno de amor. La Biblia dice que anduvo haciendo mucho bien, sanando a las personas, consolándolas, ayudándolas. Él no fue un hombre malo, fue un hombre bueno, fue un hombre perfecto, lleno de amor. Pero además Él era una deidad. Él era Dios. ¿Se entiende esto? Él era una deidad. Y se colgó en una cruz. Lo más justo es que los que lo rechazaron y los que no tomaron con seriedad estén en ese terrible lugar. A la larga, las personas que están allí y que terminen allí, estarán allí por su propia decisión, no la de Dios. La decisión de Dios fue salvarlos. La decisión de ellos, despreciar esa salvación. Sepan que todos los que hoy están en el infierno y los que estarán allá sabrán que es justo que estén allí, porque reconocerán: nunca valoré a ese Señor al que hoy sí le estoy suplicando que me ayude. Jesús sufrió mucho y no sería justo con Él que pagara un precio tan elevado para que al final del día todos a quienes no les importó lo que Él hizo sencillamente pasaran a la inexistencia. Porque hay muchos que dicen: no, esto se va a pasar a la inexistencia. O peor aún, que se fueran todos para el cielo. Imagínense, pagó un severo precio para que Hitler terminara allá. Eso no tiene sentido. El sentido común nos dicta que sería justo que todos los que nunca tomaron a Jesús en serio, después de todo lo que Él hizo, recibieran un castigo severo. Eso es justo. Eso es justo. Ahí termino mi tercer punto. Y el cuarto, este ya acabó. El infierno desde el punto de vista de los seres humanos. Muchos dicen esto. Es que voy a parar. Muchos dicen: voy a hacer esto porque no es tan grave. Muchachos, todo pecado es grave para Dios. Y se los voy a demostrar. Voy a tomar el más pequeñito, solamente uno pequeñito. Unos pequeñitos. Tomemos el pecado de la mentira. Parece inofensivo, pero la Biblia dice en Apocalipsis 21:8 esto: todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Tomemos otro: los que hablan mal. En el reino de Dios no tendrán parte los maldicientes. Maldicientes es los que hablan mal. Los groseros. Jesús dijo: el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Mateo 12:36. Los que insultan a otros. Mateo 5:22. Cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto a juicio. Los murmuradores. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. Salmos 101:5. Ahora, parecen pecados inofensivos. Bueno, pues una mentirita, una grosería. Ahora muchos dicen: eso no es grave. Bueno, es una mentirita, una grosería. Vamos a suponer que estamos en el juicio, a ver si no está grave. Usted que hace una persona grosera, mentirosa, que habla a las espaldas, Dios lo va a llamar, Jesús lo va a llamar y le va a decir, mirándolo fijamente: los ojos de Jesús están llenos de rabia, de tristeza. Ahí no hay misericordia para nadie. No se ve amor en su mirada, no se ve amor en su mirada. Y Él le dice: fulano de tal, yo te di el don de hablar. Un hermoso don, un don maravilloso. Estamos en el juicio. Y Él le va a preguntar: ¿sabes cuántas personas en el mundo no tuvieron ese don? Estamos en el juicio, porque Jesús va con argumentos. ¿Alguna vez viste a alguien que no tuviera el don de hablar? Está llamando a todos los que dicen mentiras, a todos los que dicen groserías. ¿Alguna vez viste a alguien que no tuviera el don de hablar? Usted va a empezar a temblar. Su mente va a empezar a recordar cada mala palabra que dijo. Cada vez que se refirió de forma despectiva a lo que tiene, a este pedazo de carro, a estas porquerías de hijos.
ese maldito tráfico. ¿Alguna vez, le dice Jesús, vio a alguien que no pudiera hablar? Su mente va a empezar a recordar cada mala palabra y Jesús va a abrir la Biblia y le va a decir: yo les dije que en este momento cada persona daría cuenta de las cosas que haya dicho. Y Jesús va a continuar: yo te di ese don a ti, algo hermoso, porque hablar es algo lindo, muchachos, cuando lo utilizamos bien. Y a ti te pareció bien usarlo mal, sin límites. Fuiste un mentiroso, una persona grosera, una persona que hablaba mal de otros. Tomaste el don maravilloso del habla que yo te di, porque tú pudiste haber salido mudo del vientre de tu mamá. Tomaste ese don maravilloso y lo dañaste, y nunca te arrepentiste, nunca te dolió. Muchachos, yo he tenido que pedirle perdón a Dios, porque yo he sido mentiroso, yo he hablado mal. Todos nosotros somos culpables de eso, pero hay una diferencia. Posiblemente en mí, yo le digo: Señor, perdóname, ayúdame, no quiero seguir así. Nunca te arrepentiste. Si ven que cuando Dios dice, ustedes tuvieron ese don que otros no tuvieron, ya como que lo dicen, sí. Y también le va a decir: ¿qué necesidad de decir mentiras? ¿Qué necesidad de decir groserías? ¿Qué necesidad? Muchos de nosotros cuando vamos y le compramos un juguete de 25,000 pesos a nuestro hijo y resulta que le está dando patadas. Ahora, el habla no tiene precio. Y cuando Jesús le diga, ¿qué pasaría si Jesús le dijera hoy a usted: mire, fulanito de tal no puede hablar? ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a tomar ese don suyo, se lo voy a dar, y a él le voy a decir que lo aproveche, que nunca. ¿Qué diría? Esa persona estaría contenta, posiblemente lo usaría bien, no sé. Por otro lado, entonces, viendo el infierno desde nuestros ojos es justo, muchachos. Por otro lado, viendo el infierno desde los ojos de los hombres, pregunto: una persona, ya termino, que cree que las cosas de Dios son aburridas, que le da mamera ir o venir a la iglesia, que no le gusta hablar con Dios, o que cree que Dios no existe. Una persona que dice: es que esos cristianos son retrógradas, qué mamera esa gente, qué aburridos. Una persona así, pregunto: ¿qué tiene que hacer en el cielo? ¿Qué tiene que hacer en el cielo? ¿Qué tiene que hacer allá? Todos los que han decidido no tener nada con Dios, así será. Así será. Miren, muchachos, para los que desean vivir una vida con Dios, esto no es aburrido. Les pido perdón por todos los pastores que han hecho esto aburrido. Les pido perdón por todos los cristianos que se la pasan amargados, porque eso no es una vida cristiana. Un cristiano tiene que estar feliz. O sea, parce, pille, una persona que no está diciendo mentiras, que no tiene problemas con nadie, ¿cómo va a andar aburrido? Una persona que tiene problemas económicos, si tiene un papá que lo puede ayudar, ¿cómo va a andar desesperado? Aquí hemos hablado de la preocupación, ¿no? Que un cristiano no tiene por qué estar ni preocupado, ni aburrido. Mis últimas palabras: el mundo no puede darles algo mejor de lo que Dios puede darnos. Allá no hay nada mejor para usted. ¿Qué hay allá que sea mejor para su vida? Alguien que me diga: no, es que en el mundo hay algo que es buenísimo para mí. ¿Qué? Dígame qué. Que Dios no se lo puede dar 10,000 veces mejor. Dígame qué. Dígame una sola cosa que usted diga: en realidad esto vale más la pena que estar con Dios. ¿Qué? No hay. Estar con Dios es hacer las cosas bien en esta vida, y no hay mejor vida, mejor estado que estar haciendo las cosas bien, porque uno se siente en paz. Sepa que si decide hoy entregarle su vida a Jesús, Él lo va a ayudar a que usted camine con Él.
personas en el cielo. Yo pregunto, ¿por qué usted no? Si allá hay asesinos, allá hay de todo. Cuando lleguemos al cielo, vamos, oye, usted está acá, ¿no? Si esa concha está allá, si esa piltrafa humana está allá, porque el Señor la limpió, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué usted no? El infierno no es para usted. El infierno no es para usted. El infierno no es para nosotros. El cielo sí. Ahora, Andrés y yo deseamos una cosa. El Señor es justo. Puso un camino, pero no es de gozo.